Bueno, muy buenos días, sí, buenos días para más de nosotros. Ahora a este seminario, yo me llamo Arnaud Dubas, soy director del desarrollo para la marca Chopin dentro del grupo KPM y es un placer compartirles hoy una presentación que hicimos dedicada, como lo dice el título, de la oferta de Chopin KPM, dedicada a fabricantes, pero no únicamente fabricantes, también todos los usuarios de los mejoradores, de los ingredientes, de las enzimas, que todo eso nos ayuda a hacer un pan de mejor calidad. Voy a empezar para definir un poco de qué estamos hablando ahora y por qué tenemos este tema. Y la primera pregunta es, ¿por qué hoy en día son tan importantes los mejoradores de pan? Y ahí me paro un segundito. Voy a hablar mucho de pan como un ejemplo, pero lo que estoy diciendo forzosamente se aplica a todos los productos, que sean tortilla, que sean noodles, que es todos los productos que hacemos a base de harina, hoy en día usan mejorante. Vamos a tomar el pan como un ejemplo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué son tan importantes? Bueno, son tan importantes por una razón muy sencilla, muy sencilla. Si yo, como panadero bastante inexperto, estoy intentando hacer un pan, no importa realmente la calidad de la harina, porque si yo no sé hacer pan, que sea buena, adaptada o mala, no adaptada a la harina, a lo mejor me va a salir más. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo hacer un pan bueno. Al otro extremo, vamos a ubicar gente y yo tuve la suerte de encontrar algunos de esos maestros y esos maestros se adaptan totalmente a la harina. Es decir, que si sea totalmente adaptada o menos adaptada, ellos tienen el arte, el saber hacer, que al final van a usar las harinas de forma un poco distinta y nos van a salir un pan muy decente. La otra cosa también que estamos viendo es el proceso industrial. El proceso industrial es otra meta. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de miles de productos por horas y son procesos sumamente ahora automatizados. Es decir, que aquí, en este caso, no hay corrección posible del proceso o por el proceso. Y eso quiere decir que estamos muy dependientes de la calidad de la harina. Porque si la harina está adaptada al proceso, vamos a tener un resultado bueno a miles de panes por horas. Y si no está bueno, estamos haciendo malos panes a miles de panes por hora. Eso es un cambio drástico. La otra cosa que quería compartir con ustedes y es una tabla, yo no voy a enseñarle cada intersección. Estaba escrito a principio, pero si no lo vieron, al final ustedes van a recibir o si no la reciben, van a poder pedir por la presentación. Les podemos dar una información. Así que esa información la van a recibir. Lo que tenemos ahí enfrente es un poco una vista de la evolución del mundo de la industria panadera, tomando la panificación, los mejoradores que estamos usando, ¿no? La harina, el tipo de harina, y también los molineros, y cómo todo eso ha cambiado desde 1900 más o menos, un poco antes, hasta ahora. Y voy a enfocarme en dos puntos críticos. Primer punto crítico es en los años 1930, 1970, es el momento de que comenzamos a usar los mejoradores modernos. Antes se usaban un poco de cosas como harina de malta, un poco de... Pero en esos años, y tenemos una fuente en 68, Mulby, que es una marca, es la primera marca en Francia que realmente
incorporaba ingredientes. Al mismo tiempo, en los años 50, empieza realmente la panificación industrial. Estamos hablando de 70 años atrás. Es un plazo de tiempo muy corto. Es la primera cosa que quiero compartir con ustedes. Es una, una, una tecnicidad, vamos a decir, una técnica bastante reciente. Y vamos a pasar directamente cerca de los años 2000. En cerca de los años 2000 vamos a empezar usar cócteles enzimáticos que hoy en día vamos a referir con mezclas, premezclas, que son realmente unas mezclas de enzimas con distintas características o acciones que nos permiten hacer un trabajo mucho más eficiente. Pero al mismo tiempo, también vemos la llegada de nuevas tendencias como la etiqueta limpia, como las harinas integrales, como los productos sin gluten. Es decir, que la oferta también se está diversificando muchísimo. ¿Y porque se está diversificando? También necesita más ayuda de esos productos. Lo que hay que tener en cuenta, según nosotros, son que la primera cosa es que si vemos la panificación, panificar es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Tenemos pruebas de panes desde milenios de años. Cuando se hacía antes el pan, el panadero tenía un conocimiento muy profundo del proceso, de sus ingredientes, podía hacer lo que se necesitaba cuando salía mal. Se necesitaba mucha fuerza física, había que levantarse muy temprano para hacer las cosas tranquilas, dejando el tiempo a la masa desarrollar y hacer su masa madre y todo eso. Pero eso era antes. La industria y la industrialización de la panadería ha cambiado eso drásticamente. Hemos pasado de una forma de hacer el pan muy tradicional, lenta, tranquila, con producción reducida también. Y ahí vamos a pasar a algo mucho más industrial. Primero, el saber hacer está desapareciendo de nuestras líneas de producciones, porque durante muchos años todavía teníamos en las industrias esos maestros panaderos que estaban aquí para conocer el proceso, sabían cuándo había que ponerles un poco más agua, mezclarles un poco más, un poco menos. Eso, y se ha accedido muchísimo desde el periodo del COVID, eso está desapareciendo por una razón muy sencilla. Esos ancianos, puedo decir porque son de mi edad, se están retirando, se están jubilando y los jóvenes que están entrando no se quedan suficiente tiempo para lograr al nivel de expertiza de esas personas. Es decir, que eso se nota en todo el mundo. Es una tendencia de fondo que no se puede evitar. Hay que aprender a vivir con eso. Los procesos industriales tienen tendencia a forzar la naturaleza. Queremos hacer las cosas más rápido, una productividad más fuerte. Es decir, que, por ejemplo, vamos a intentar fermentar un poco menos de tiempo, porque eso sí nos impacta la cantidad de productos que podemos salir en un día. Así que estamos intentando acelerar un poco las cosas. Pero también hay otras cosas que impactan, como por ejemplo la preocupación sobre la salud, donde vemos llegar o surgir panes sin azúcar, panes sin sal, panes sin grasa, sin leche, sin gluten, sin huevos, lo que sea. Todo eso impacta sumamente el comportamiento de la masa, lo que impacta la calidad de la harina que necesitamos. Es decir, que es un mundo en cambio tremendo. Y eso no lo veo como un riesgo, lo veo como un mundo de oportunidades que nos está abriendo. La industria es la primera a beneficiar del conocimiento de los mejoradores del pan, de todo lo que podemos hacer con esas herramientas mágicas que son las enzimas. Y vamos a ver dos principales ofertas que son lo que llamamos las mezclas de enzimas, que
También puede incluir oxidantes, emulsionantes, y que son cosas funcionales para hacer pan francés, para pastelería. Pero también puede ser muy específicos para optimizar el proceso de una empresa que quiere tener una vida útil más larga, por ejemplo. Ahí vamos a trabajar con ellos para ofrecerles esas características que están deseando los clientes, los consumidores, nosotros. Y también tenemos las premezclas que enfocan mucho en panaderías artesanales que ayudan con la pérdida de conocimiento, pero también que les permiten tener una oferta de producto a sus clientes más larga, porque van a tener pan con granos integrales, bla, bla, bla. Mucha oferta. Eso es la situación. La empresa de los mejoradores trabajan mucho con los molineros para satisfacer a los panaderos, perdón. El molinero puede ser en la industria donde tenemos especificaciones. Y esas especificaciones nos permiten definir lo que es una buena harina para mi proceso. ¿Eh? Y ahí es donde vemos que en función del tamaño de la empresa, podemos ser un resultado. Al final, si tenemos un problema, el resultado se mide en miles de dólares, a veces mucho más. Vimos casos en los cuales era realmente tremendo. Es decir, que ahí necesitamos asegurar la consistencia y vamos a usar esas enzimas o esos productos para asegurar la consistencia. Del otro lado, vamos a también servir los artesanos o industrias más pequeñas y ahí es donde vamos a fijarnos más en la practicidad. Las premezclas, por ejemplo, podemos tener distintos tipos de premezclas para pan, pastelería, pastel, masa madre, sin gluten, etcétera, etcétera. Las ventajas de esos productos que nos dan consistencia, nos dan también conveniencia. Yo les usé cuando estudiaba, me daba la impresión que yo podía hacer panes de todos tipos, porque hay que seguir la receta muy sencilla, muy funcional, flexible. Podemos crear un montón y ofrecer a nuestros clientes muchos panes distintos, lo que están buscando los consumidores hoy. No, no estamos comiendo cada vez la baguette en Francia. La baguette sigue siendo lo más consumido, pero también necesitamos o queremos de vez en cuando cambiar un poco y vamos en lugares donde sabemos que vamos a tener esos productos diversos y de buena calidad. La pregunta hoy, ahora es, ¿y por qué los molineros necesitan esos productos, esos mejoradores? Bueno, la primera razón es porque madre naturaleza no siempre nos está ayudando. ¿Eh? El trigo, en función de sus características propias, pero también en función de las condiciones del sol, de las lluvias, del suelo, de los intrantes que estamos añadiendo, si estamos poniendo nitrógeno o no, la calidad del trigo está cambiando. Y ahí ahora, con el cambio climático, eso nos está cambiando un poco el juego, ¿eh? Lo que se hacía en algunas zonas del mundo hoy está cambiando. ¿Por qué? Porque los trigos cambian, porque también les adaptamos a ese cambio. Ahora, el molinero, ¿qué puede hacer? Bueno, primero, cuando lo puede escoger el trigo. Hay algunos molineros no pueden porque tienen que trabajar con lo que está llegando al país cuando no es un país productor de trigo. O forzosamente lo van a limpiar, el trigo, lo van a mezclar, distintos tipos de trigos, los van a mezclar para intentar tener algo consistente, después lo van a moler y ahí tienen un impacto tremendo en la calidad de la harina y pueden también mezclar las harinas entre ellas para ajustar la calidad. Es decir, que el molinero puede hacer mucho para impactar la calidad. Cuando digo impactar, puede ser por lo bueno o por lo malo. Y eso depende del trigo que entra y también de lo que el panadero quiere. Está en el medio. ¿Ok? Es el que al final el molinero nos está proporcionando una harina con ciertas propiedades naturales, vamos a decir. ¿Eso está bueno o malo? El que manda
el líder de eso es el panadero, porque el panadero es el que va a usar la harina y que tiene la capacidad de decir al molinero si eso funciona o no funciona. En un mundo perfecto, la harina saliendo del trigo funciona perfectamente. En el mundo real, eso no pasa cada vez, vamos a decir. Y es ahí donde vamos a tener el beneficio de usar los mejoradores, las enzimas. ¿Por qué? Porque si sabemos la diferencia entre lo que estamos produciendo al nivel del molinero y lo que se necesita al nivel del panadero, ahí podemos hacer, tener acciones, cambiar un poco, tomar decisiones con mezclas de enzimas para cumplir con las especificaciones de la industria o, por ejemplo, con premezclas para darles a los artesanos el producto ideal. Pero eso, y está escrito un poquito en pequeño aquí, pero es súper importante. Lo primero es entender la harina. Puede ser el segundo. Primero es entender lo que necesita el panadero. El segundo es entender la harina y ver un poco cuál es la diferencia entre las dos cosas y cómo podemos arreglarlas. Dicho así, es muy sencillo. Yo voy a pararme un segundito sobre las premezclas. Como lo dije, a veces aparecen como cosas un poco mágicas, ¿sí? Y si vemos un poco una definición que encontré en el web, nos dice que una premezcla es una combinación de ingredientes lista para usar, que forma la base. Los panaderos lo usan agregando harina, agua, levadura y a veces otras cosas. Sé que es un polvo, lo vamos a añadir a la harina y lo que nos dice, bueno, pueden incluir distintas cosas, está bien. Lo interesante es lo que nos dice también. Yo lo hice como si estaba aprendiendo, que es una premezcla. Es lo que nos dice un poco la literatura. Pasos generales de uso, elegir la premezcla adecuada. Si quiero hacer un pan multigrano o un muffin, no es la misma premezcla. Ok, voy a decir, yo necesito esta premezcla. Agregar harina. Bueno, yo tomo un bolso de harina y voy a agregarle harina al nivel que me indica el paquete. Vamos a agregar agua y levadura, otros ingredientes por si acaso. Y después vamos a mezcla, amasar, fermentar y hornear. Vamos a hacer el proceso como siempre, usando su proceso habitual. Y parece magia. Sí, bueno, vamos a utilizar esa premezcla con una harina y nos va a hacer el pan perfecto que necesitamos. Parece muy sencillo, pero es totalmente incorrecto. Digo, es incorrecto. Es como si tomamos ajustar el botón de un automóvil, hay un aditivo de alto rendimiento que ayuda a que un buen motor funcione mejor, pero no repara un motor que no está funcionando. Estoy diciendo que si la harina no está buena, la premezcla no la va a cambiar. La realidad es que si salimos con una harina de un trigo sano, para tener un ejemplo sencillo, o tenemos harina de un trigo germinado con una actividad amilácica muy fuerte y sabemos el impacto de esa amilasa en el volumen, en el color, todo eso. Nos dice Internet, vamos a decir, que puedo utilizar la misma premezcla con esas dos harinas, porque aquí nunca me dice la calidad de la harina, es importante. Bueno, sabemos que si usamos la misma premezcla con esos dos tipos de harina, la ciencia nos dice que no. ¿Por qué? Porque vamos a tener un grado de almidón distinto, hay más amilasas, es decir, que la harina no, la base de harina es totalmente distinta. Es decir, que incluso cuando estamos usando premezclas, la calidad de la harina de base es de primera importancia. El desafío para las empresas y lo que me realmente llama la atención en esas empresas que están haciendo mejoradores es el conocimiento profundo de los ingredientes de las amilasas. Son especialistas y por eso yo no me voy a
arriesgar a decirles cómo funciona tal y tal enzima. Tenemos pruebas, pero también hay personas, e incluso en la asistencia, que saben mucho más que yo en eso. Pero ellos sí este conocimiento lo tienen. Tienen un conocimiento fuerte de lo que es la harina, de lo que comporta la harina, la proteína, el almidón, la fibra, todo eso. ¿Por qué? Porque las enzimas van a usar lo que tenemos en la harina para hacer su truco. Si tenemos una enzima que está trabajando en el almidón y que tenemos poco almidón, la actividad de la amilasa, no, de la enzima, va a ser reducida. Ellos saben encontrar el balance entre la enzima y el sustrato, en este caso, que es la harina. Pero también tienen un conocimiento tremendo de los procesos de panificación. ¿Por qué? Porque a misma harina y mismo mejorador, el proceso también impacta. Un ejemplo sencillo, si el tiempo de fermentación en un caso es de media hora y en otro caso de 4 horas, no se van a necesitar las mismas harinas y no se van a necesitar la misma corrección. Si se hace producto congelado, es otro tema. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No es así de fácil y esas empresas están proporcionando realmente este conocimiento. Por eso conocen muy bien sus clientes, saben exactamente lo que necesitan, cómo ayudarles. Es un punto crítico para ellos. Y la última cosa que quiero también mencionar, son empresas que necesitan innovar, 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 siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque lo que es un producto, una enzima un poco no, innovadora hoy, muy poco va a ser una cosa clásica, normal. Yo tomo el ejemplo de hace algunos años, en el final del 90, vino en Francia una enzima, una amilasa, con efectos secundarios. Y todo el mundo se emocionó mucho porque el efecto secundario era que esa amilasa permitía tener una masa más extensible. Y como a esta época teníamos unos trigos bastante elásticos, eso ayudaba mucho. Nadie sabía lo que era el efecto secundario. Eh, y se puso de magia. Y yo vi a molineros corriendo por todos lados para saber dónde puedo comprar esa enzima mágica. Hoy sabemos exactamente lo que hay detrás y este tipo de productos son productos comunes. ¿Eh? A eso me refiero. Y no sabemos lo que vamos a encontrar mañana porque es un mundo que está cambiando siempre. Por eso es un mercado en desarrollo constante y en los últimos años ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque lo que mencioné un poco más temprano, estamos mucho más dependiendo o dependientes de la calidad de la harina, porque el arte del panadero está saliendo de la industria. También es un mercado muy competitivo. Ahí son, lo siento, eso solamente lo tengo en inglés, pero eh, los puntos claves para esa competición, otra vez la innovación, la globalización, las empresas industriales, como lo mencioné un poco antes. Tenemos mercados grandes de concentración y de fragmentación, la industria la panadería, perdón, industrial versus la panadería artesanal. Son dos mercados un poco distintos. Y también hay unas estrategias de competición. Lo que quería yo mencionar, si ven aquí, se llama de investigación y desarrollo. Aquí también tenemos investigación y desarrollo. Aquí uno de los puntos estratégicos es el servicio técnico, el servicio de aplicaciones, entender el cliente, proporcionarle con el producto más adecuado. Es el que es un mercado muy competitivo, pero que ofrece mucha oportunidad para diferenciarse. Es por eso que tenemos muchos proveedores que dan o que proponen productos que no son exactamente los mismos. Pero todo eso, la eficiencia de todo eso depende de la harina que estamos poniendo enfrente. Y ahí viene la pregunta. En
¿Cómo y en qué puede ayudar una empresa como KPM? Bueno, primero, y repito, todos los que producen, usan esas enzimas, vamos a decir enzimas o mejoradores, son interesados, que lo están haciendo a base de aparato de laboratorio o a base de ensayos de panificación. Se aplican las mismas reglas. Lo que estamos tratando de hacer, hay cuatro pilares, vamos a decir, esenciales. La primera es analizar la harina del cliente o saber la harina que tengo, cuáles son sus características, porque quiero saber si tengo que mejorar y dónde tengo que mejorar. Hoy en día se usan mucho herramientas estandarizadas, como el alveógrafo, por ejemplo, o el farinógrafo, para hablar un poco de nuestros amigos. Esas herramientas son aceptadas globalmente. No hay un obstáculo. Todo el mundo sabe lo que es un alveo. Podemos comunicar y discutir del alveo. Está bien. Y eso está bien. Seguimos con eso. Hay que aprovechar esa situación porque eso es una herramienta que nos permite comunicar. Hay que guardarla. Pero también vamos a ofrecer mezclas de enzimas o vamos a usar mezclas de enzimas. Ahí vemos algunas pruebas de laboratorio, pero la mayoría de las pruebas se hacen con el ensayo de panificación. ¿Por qué? Porque las herramientas estándares que estamos usando aquí no son vistas como representativas. Yo voy a hablar un poco más de eso en unos minutos. Pero tomando en cuenta que así es, y voy a decirles que sí, comparto en gran parte ese, que las herramientas no son representativas. ¿Y por qué no usar nuevas herramientas, nuevos protocolos? Eso es un punto muy interesante y muy importante, que nos permite abrir un poco la caja donde estamos encerrados y empezar a hacer cosas muy interesantes. Para trabajar en las premezclas, principalmente panificaciones por las mismas razones y por las mismas razones vamos a ver un poco lo que unas nuevas herramientas o nuevos protocolos nos pueden aportar. Y al final, desarrollar nuevos productos, principalmente panificación. Eso requiere un trabajo tremendo, cientos de ensayos de panificación para saber si una premezcla o una nueva enzima está funcionando o no funcionando. Un trabajo de expertos. Ahí pensamos que mezclar la información o juntar la información del laboratorio con la información de la panificación es una vía de progreso tremenda, pero no la vemos mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque hay un tipo de competencia entre el laboratorio y el laboratorio de análisis con aparatos y el laboratorio de panificación. Muchas veces esos dos no comunican. ¿Por qué? Porque otra vez la gente piensa que los aparatos de laboratorio no son representativos. Porque, bueno, no, yo no estoy, cuando estamos haciendo un pan es mejor porque vemos el pan y vemos todo eso y podemos sentir un poco la masa y todo eso. Es decir, que el laboratorio muchas veces se usa para asegurarse que la harina tiene una base de calidad vista con método estándar que está siempre igual. Y es donde a veces la gente me dice, pero no entiendo, tengo el W o tengo el farino, las dos iguales, pero no me funciona igual la harina. Ah, eso en sí. ¿Y por qué no te funciona igual? Si no estoy comunicando con el panadero que tengo al lado, yo no sé. Para mí la harina está buena, la misma. El panadero me dice que no. Eso es una fuente de información si la usamos, pero si no comunicamos, no mejoramos. La otra forma que se está desarrollando y que estamos apoyando totalmente es trabajar juntos. ¿Por qué? Porque primero el laboratorio puede dar informaciones, guías, como la absorción de agua. La absorción de agua es un parámetro crítico que nos impacta todo en el proceso de panificación.
Tenemos herramientas que nos pueden decir esa harina absorba más, absorba menos. Muchas veces si hago la comparación entre lo que nos dicen los aparatos y lo que dicen los panaderos, no coincide. Pero una absorción es una absorción. Es algo, no hay nada más fácil que medir una absorción. Pero si mido una absorción con una herramienta objetiva y que hago lo mismo con un panadero, cada panadero tiene un poco su toque. Algunos prefieren las masas un poco más hidratadas, otros un poco menos. Eso hace que hay cambios. Es muy difícil tener una consistencia. La herramienta del laboratorio puede ayudar. Otra forma que tenemos, las herramientas de laboratorio pueden ayudarnos a enfocar los esfuerzos de la panificación en harinas que sí lo merecen. Porque si a nivel de laboratorio puedo identificar que esa harina está totalmente fuera de rango, ¿por qué analizarla en panificación? Ya sé que no va a funcionar. Si del otro lado tengo una harina que está fantástica, que tiene todas las características, ¿por qué panificarla? ¿Para confirmar que funciona bien? Puede ser. Pero lo que me interesa son las harinas que están en medio, que parecen bien, pero a lo mejor que necesitan un poco de un toque final. Ahí deberíamos enfocar la panificación. Y otra vez, no es para enfrentar laboratorio y panificación, es para tenerlos trabajando juntos. Eso es un paso adelante muy importante. Podemos aportar soluciones en cada situación. Si lo hacemos de forma tradicional para analizar la harina, intercambiar resultados, comprobar un poco lo que está haciendo la competencia, las herramientas estándares funcionan muy bien. Ahora, si quiero hacer una corrección de la harina deficiente, puedo usar las herramientas de laboratorio clásica, pero me dijeron que están un poco limitadas. O puedo tener herramientas innovadoras, protocolo adaptados, también un soporte de aplicaciones del proveedor que me va a ayudar a usar mi herramienta de laboratorio afuera del común. ¿Por qué? Porque me permite tomar decisiones mejores, más documentadas. Eso es aún más importante cuando estoy desarrollando premezclas o que quiero reemplazar ingredientes. Tuvimos un ejemplo de un cliente que reemplazó un ingrediente en su fórmula por uno más barato, asegurándose al nivel de laboratorio que todo seguía bien y después lo confirmó con la panificación y en producción. ¿Ok? Pero aquí también tuvimos que usar herramientas innovadoras y protocolos adaptados. Y bueno, para acabar definitivamente el desarrollo de nuevos productos, en vez de intentar varias fórmulas directamente en panificación que nos va a tomar mucho tiempo, podemos hacer una predefinición al nivel del laboratorio y después confirmarlo. Otra vez trabajando juntos, pero también pensando afuera de la caja. Bueno, antes de enseñarles lo que sí se puede hacer con las herramientas, eh, también tenemos que acordarnos de algo. Durante miles de años, la calidad de la harina se miraba mirando, y todavía lo hacemos, mirando el gluten, estirando el gluten, y era la forma de ver un poco la caída de la proteína. Y el almidón, la enzimas, era básicamente mirando al trigo. Y una vez que era una harina, no sabíamos. Pero a ese periodo también hacíamos una molienda de pie, con molinos de piedra, donde la capacidad de impactar la calidad de la harina es muy limitada. Hubo una revolución total a principio del siglo XX, vamos a decir, que es la aparición de los molinos de rodillo. Esos molinos nos permiten tener una producción de harina mucho más fuerte, es decir, que de repente nos encontramos con una oferta de harina muy amplia, una competición más fuerte, pero también con la capacidad de tener un impacto fuerte en la calidad. Lo que nos faltaba a este momento eran herramientas para identificar la calidad de nuestras harinas como molineros.
Y ahí nacieron muchos de los aparatos que estamos usando hoy. El alveo, el farino, el extensógrafo está un poco por aquí, el amilógrafo, el Falling Number, todo eso se inventó entre 1900 y 1955. Los aparatos y los protocolos. Eso quiere decir que, ¿por qué estoy mencionando aquí? Que cuando estamos hablando de un protocolo o de un aparato que no es representativo, hay que recordarse algo. Todas esas herramientas que estamos usando hoy en nuestra industria son herramientas y protocolos desarrollados hace un siglo atrás, más o menos. Y esos protocolos fueron desarrollados y adaptados a la calidad de los trigos cultivados en Europa con las técnicas de panificación de este momento en la primera mitad del siglo XX. La realidad actual en muchos países es totalmente distinta. Y eso hay que pensarlo. Cuando decimos que una herramienta es limitada, hay que pensarlo que cuando nació, esa misma herramienta no era limitada, era indicativa. ¿Por qué? Porque los protocolos se hicieron en función de lo que se necesitaba a este momento. Y bueno, después de eso tuvimos unas mejoras de esas técnicas originales. Vamos a hablar un poco del Mixolab, que es un aparato que permite no solo mirar a la proteína, pero también al almidón. Para ilustrar un poco esta evolución que tuvimos en esos periodos, vamos a ver tres cosas. Eso primero es la evolución del W, la fuerza panadera de trigos franceses. Cuando se dice y cuando se inventó el alveo, más o menos, el promedio era un W de 120. Tenemos fuentes que nos dicen 50 de W, 60 de W, era algo normal. Hoy con 50, 60 el trigo directamente a nutrir los cochinitos, porque nadie puede hacer un pan. Porque hoy en día el trigo francés está acercándose de los 300 de W en promedio. La absorción de agua en Estados Unidos pasó de 60 a 56 a más de 61, casi 62. El contenido de proteína en Alemania pasó de 9.5 a 13. Es decir, que vamos a decir, en 100 años, poco más, 90 años, la fuerza panadera duplicó más que eso. La absorción de agua aumentó de 6%, eso es enorme, y el contenido de proteína aumentó de 3%. Los trigos que tenemos enfrente de nosotros son totalmente distintos. Sin embargo, seguimos usando las mismas herramientas. La pregunta es saber si estamos produciendo pan de la misma forma de como lo hacían nuestros abuelos. Y no, no es así. Hay que tomarse eso en cuenta. Eh, la otra cosa es que la ciencia, lo que sabemos, depende mucho de las publicaciones y muchas de las publicaciones que tenemos son basadas en el pan, en base de harina de trigo. ¿Eh? Y eso también, cuando Marcel Chopin, el inventor del alveo, trabajó, él se preocupaba del pan baguette en Francia con los trigos de este momento. Hoy en día hay muchos desafíos con pasteles, fideos, otros tipos de productos que nos están pidiendo. ¿Y cómo analizo mi harina? ¿Cuál es el tipo de harina que analizo? Cuando Marcel Chopin o su amigo Brabander inventaron esos aparatos, no consideraban ciertamente que hay que trabajar con harinas integrales, otros cereales, pseudocereales, detectar la acción de enzimas, formulaciones sin gluten, qué pasa cuando estoy añadiendo fibra, legumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo y yo pienso realmente que si Marcel Chopin naciera hoy, el alveo podría tener la misma estructura técnica, pero su protocolo sería forzosamente totalmente distinto. ¿Por qué? Porque lo va a adaptar, o lo hubiera adaptado a las necesidades del mercado hoy en día.
¿Ok? Es, es por eso que veo las herramientas limitadas, porque seguimos con herramientas que no fueron diseñadas exactamente por los desafíos que tenemos hoy. Y repito, no es únicamente el alveo, son todos los aparatos que tenemos en nuestros laboratorios y nuestras especificaciones caben en esta zona. En KPM creemos muchísimo en que la adaptación, perdón, es la clave o la madre de la innovación. Si queremos innovar, tenemos que adaptarnos. Y eso no es complicado, no es complicado realmente para nada. Cuando estamos haciendo o utilizando una herramienta de laboratorio, hay dos formas de usarla. La clásica es usarla según el método estándar. Si estoy haciendo eso, tengo resultados reconocidos, aceptados por todo el mundo, buenos para comunicar. La contraparte de eso es que a veces no son las mejores condiciones para analizar mi harina. Estoy perdiendo un poco de información. Y eso limita los beneficios, y particularmente cuando estoy haciendo innovación y desarrollo de nuevos productos. Y por eso escuchamos, pero los aparatos no son representativos. La otra forma de usarlo, y en Chopin hemos hecho muchos esfuerzos para ofrecerles herramientas que sí permiten hacer que crear métodos personalizados. Un método personalizado, adaptado, me va a permitir mejores condiciones de prueba, más representativa. Y eso pone la investigación usando mejor herramienta, porque las herramientas se acercan más de lo que quiero ver. No tengo este bias de análisis. La, el, la parte negra es que sí requiere un poco más de trabajo. No es algo que, bueno, te digo y lo usas. Hay que hacer un poco de trabajo. Eso funciona perfectamente cuando tengáis una compañía que les pueden ayudar a definir exactamente lo que podemos hacer. Es decir, perdón, eso es el método tradicional en el cual podemos quejarnos a veces, con razón. Eso es lo que estamos proponiendo en KPM, es exclusivo. Es decir, bueno, las herramientas sí las podemos usar de forma un poco distinta. Estamos dispuestos a eso, a hacer eso. Y más que eso, estamos dispuestos para ayudarles. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a hacer unos progresos. Y eso quiere decir que necesitamos conocer nuestros aparatos. Todos los aparatos que tenemos en el laboratorio tienen su bueno y su contra. Estamos buscando desde años el aparato único que permite hacer todo. Lo siento, este aparato no existe y no está en vista. Hay aparatos como el Alveo que son perfectos si quiero saber mi extensibilidad, mi elasticidad. El Mixolab no me da la extensibilidad y la elasticidad, pero el Mixolab me está dando la información sobre el almidón que no me da el alveo. Es decir, que no es oponer las cosas, es tenerlas juntas. Y siempre tomo este ejemplo. Si estamos usando un martillo para poner un tornillo, no va a funcionar. No es lo más eficiente. Si uso mi herramienta de mala forma, no es eficiente. Si yo sé para qué usar mi herramienta y que la uso bien, a ese momento tengo el resultado más óptimo. Yo veo el tiempo pasando rápidamente. Esa la voy a pasar rápidamente porque es un poco una repetición, solamente para decirles que tenemos soluciones adaptadas a, a sus necesidades. Vamos a decir. Para nosotros, lo más importante no es presentarles un aparato, es hablar con ustedes de cuáles son sus desafíos. Está durante la fermentación, está durante el amasado, está durante el formado. En función de lo que queremos mejorar, vamos a tener herramientas más o menos adaptadas. Eso se llama consejo también, que es parte de la solución que estamos ofreciendo. Podemos hacer muchas cosas si salimos del cajón. Para eso hay que reconocer que lo que estamos haciendo hoy no está perfecto. 96% de los panaderos que hemos interrogados nos dicen que siguen teniendo problema en la producción mientras reciben harinas dentro de las especificaciones.
Si seguimos haciendo la misma cosa, repitiendo la misma cosa, no vamos a mejorar. Eso es la primera cosa. Reconocer que hay lugar para hacer cosas distintas y mejor. Y una vez que eso está hecho, bueno, decidir y intentar. ¿Cuál es el riesgo? Si no funciona, seguimos con lo de antes. Si funciona, estamos creciendo. La dificultad es que a veces la gente no quiere intentar, no quiere salir un poco del conforme de lo que estamos haciendo. Pero si este conforme no me da lo que necesito, ¿por qué no cambiar? Si estamos abiertos aquí, vamos a ver algunas soluciones y es donde esas soluciones realmente se merecen el nombre de soluciones. No son herramientas. Forzosamente vamos a tener nombres como SDMatic, SpectraStar, el Alveolab, el REO, el Mixolab. Ahí ven el método estándar que existe, el potencial de innovación y el potencial para trabajar junto o en soporte de la planificación. Y bueno, todos no son iguales y vemos que hay aparatos que sí permiten realmente hacer un trabajo con la planificación tremendo, otros que tienen una capacidad de innovación tremenda. Vamos a empezar por el contenido. El contenido es cuánto de eso tengo en mi harina. Y dos ejemplos, el SDMatic 2 que tenemos aquí, el SpectraStar, que es un aparato infrarrojo. El SDMatic 2 nos permite tener conocer, saber el contenido del daño de almidón, que impacta mucho la absorción, la pegajosidad, el volumen, el color, todo eso. El almidón dañado tiene su rollo. Eso se mide de forma muy sencilla en 10 minutos. Me dice cuánto almidón dañado tengo. Y si tengo un nivel óptimo, yo sé si estoy más allá o más afuera. No vamos a poder describir todas esas herramientas. Hay muchas cosas en la internet, en YouTube, por todos lados. Y si están más interesados, también podemos hacer una revista más dedicada a un tema u otro si lo necesitan. El SpectraStar es un aparato infrarrojo que nos permite conocer en segundos el contenido, la cantidad de humedad, de proteína, de almidón, de todos los componentes orgánicos. Bueno, ¿podemos adaptar esos aparatos? Sí. Eso no se podía antes con el SDMatic. Con la nueva versión podemos medir el almidón dañado en todos tipos de matrices, como quinoa, maíz, frijoles, harina de frijol, todo eso. Antes no se podía, era dedicada únicamente a harina de trigo. Hoy podemos hacer lo mismo en varios tipos de productos. Eso es un paso adelante. Y el infrarrojo, sí, siempre es posible desarrollar nuevas calibraciones, mejorar las existentes. Son aparatos que sí, siempre pueden mejorarse. En coordinación con la planificación es más limitado. ¿Por qué? Porque esos aparatos nos dicen el cuánta proteína tengo, no me dicen la calidad de la proteína. Y lo que va a impactar en planificación es más la calidad que la cantidad. La cantidad es importante, por eso ese dato me sirve, pero más importante la calidad. Hablando de calidad, vamos a pasar por el alveolab. El alveolab me dice ¿qué me dice un alveolab? El alveolab me dice, vamos a hacer una burbuja y medir cómo resiste la masa, nos va a decir la tenacidad, nos va a decir la extensibilidad, nos va a dar la información sobre la elasticidad, que es un parámetro muy importante, la relación entre tenacidad y extensibilidad, y al final la fuerza panadera. Es un aparato normalizado que te dice, como lo vieron, desde más de 100 años, 40 minutos de prueba. Es una herramienta sencilla, no hay nada complicado. Requiere un poco de entrenamiento, pero no es algo nada complicado y podemos hacer varias pruebas. Eso es el uso estándar. Ahora, si salimos del estándar, ¿qué podemos hacer con un alveola? Primero, podemos optimizar el nivel de absorción de agua. Si ustedes me dicen, sí, pero la cantidad de agua en el alveolo no es suficiente, tenemos una solución.
que ya tiene más de 20 años de existencia, que permite adaptar la cantidad de agua que estamos añadiendo al poder de absorción de la harina. Es un cambio sencillo que ya existe. La otra cosa, podemos cambiar el tiempo de reposo. A veces escucho, sí, pero el tiempo de reposo es demasiado corto, las enzimas no tienen tiempo para actuar. Nadie les prohíbe tener un tiempo de reposo más largo si lo necesitan. Es totalmente factible. Cambiar de velocidad o de tiempo de amasado para tener una más energía. Si tenemos trigos fuertes, a veces la gente sí, pero es que el tiempo de amasado es limitado. Sí, lo podemos cambiar, no hay problema. Si pensamos que vamos a tener una información más relevante, ¿por qué no hacerlo? ¿Está dispuesto? Hasta tal punto que salimos en 2023 con un protocolo que permite analizar harinas integrales, lo que era imposible antes. Hemos cambiado el protocolo y lo que no se podía hacer antes, hoy se puede hacer de forma muy sencilla. Hasta que hicimos análisis en queso de mozzarella. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué podemos adaptar? Eso hay que tenerlo en mente. Si la herramienta que estoy usando hoy no me sirve, o no estoy totalmente satisfecho, podemos cambiar. Y nosotros muy contentos de hacerlo. Para hacer el enlace con la panificación, también es todavía un poco limitado. Bueno, sí, nos puede dar informaciones sobre el comportamiento de la masa, eso sí. El uso directo sería el uso del consistógrafo que mide la absorción de agua y eso lo podemos usar como una guía para los panaderos. Esa harina absorba más, absorba menos. Y eso nos permite evitar una fuente de variación a nivel de panificación muy interesante. Esos son únicamente algunos ejemplos rápidos, pero solamente para decir el concepto. No hay límites, realmente, no hay límites, sino las límites que nos ponemos nosotros. Otro ejemplo, el reofermentómetro. El reofermentómetro es un aparato, es una maravilla. Este aparato les colocamos un pedazo de masa con levadura ahí dentro y lo dejamos fermentar. Y nos dice qué, nos dice la producción de gas que depende de las características de las harinas, pero también de las enzimas que estamos añadiendo, de la actividad de la levadura. Nos da una información sobre la porosidad de la masa, que es muy relacionado con la calidad del gluten. Y todo eso nos explica por qué se desarrolla o no la masa durante la fermentación. Hoy en día, cuando estamos haciendo una prueba de panificación, hay un momento donde colocamos las masas en la cámara de fermentación y no sabemos lo que está pasando. Es un poco mágico. El reo permite saber lo que está pasando. Bueno, podemos analizar todos los tipos de masa, incluso masa madre. No sé si ahí lo tengo, la masa madre. Podemos cambiar los tiempos y las temperaturas de fermentaciones para acercarse de las condiciones de uso real de la masa. Se pueden analizar masas después de la congelación, como soporta un poco la masa. Y al nivel del enlace con la panificación es una maravilla, porque eso les va a dar informaciones objetivas, completas sobre lo que está sucediendo en la cámara de fermentación. Lo que hoy en día no sabemos por qué al final la masa no se tiene, el reo le dice, y eso es solamente se trata de cuando estamos haciendo un ensayo de panificación, cuando colocamos las masas en la cámara de fermentación, hay un pedazo que va en el reo, con las mismas condiciones, y esa es como una espía de lo que está pasando en la cámara. Otra forma de juntar laboratorio y panificación. Dos últimos ejemplos. El primero es el Mixolab. El Mixolab, podríamos hablar del Mixolab durante mucho tiempo. Es un aparato, cuando estoy diciendo de herramientas innovadoras que nos permite tener más informaciones, es así que hay que ver el Mixolab. El Mixolab no es un aparato que reemplaza algo existente, es algo que está añadiendo información. ¿Cuál es la información que está añadiendo? Para ponerlo sencillo, toda la información relacionada sobre lo que está pasando cuando calentamos el gluten, cuando se pone la masa al horneo, por qué levanta, por qué a veces resiste, por qué a veces cae. Eso no lo puede ser el Mixolab y únicamente el Mixolab.
la estructura de la miga, el volumen relacionada con las características del almidón. 70% de sus harinas es almidón. No tenemos nada en nuestras especificaciones para explicarnos si funciona o no. El Mixolab integra esa parte. Es algo que realmente lo permite abrir el rango de los posibles para teniendo más informaciones. Ok, ¿cómo podemos adaptar? El Mixolab podemos cambiar todo, hidratación, temperatura, perfil de temperatura para ponerse, por ejemplo, al nivel óptimo de temperatura para una cierta enzima. Y podemos usar y añadir cualquier tipo de matrices como harinas de maíz, harina de arroz, todo. Eso lo vamos a juntar con la panificación de dos formas. La primera, otra vez, como estamos midiendo la absorción de agua, es una indicación que podemos dar al panadero. El segundo, como tenemos una herramienta que nos permite saber mejor, porque vemos más calidad de la harina, porque no nos enfocamos solamente en la proteína, sino que vemos a proteína, almidón, todo. Eso nos permite discriminar entre las harinas que son definitivamente súper buenas, las que son súper malas, y eso permite a la panificación enfocarse en las harinas que están en el medio, que necesitan atención. Eso reduce mucho la carga de los panaderos y eso les permite concentrarse en cosas en las cuales tienen valor agregado. Analizar una harina que de todas formas no funciona no agrega valor a la empresa. Otra forma, y eso es la más novedosa porque hemos lanzado este producto en mayo, el año pasado, el Mixolab también permite hacer análisis de la masa. Es decir, que cuando están haciendo un ensayo de panificación o también un proceso, pero aquí vamos a quedarnos al nivel de la panificación, pueden tomar una muestrita, ponerlo en el Mixolab y saber exactamente cuáles son las características de esa masa que están usando para hacer su panificación. Está dando o están poniendo números en sentimientos, en este arte. Están poniendo. Lo podemos usar de forma muy corta, solamente para ver un poco la consistencia. También lo podemos usar con un protocolo más largo que nos permite saber exactamente cómo la masa funciona, porque entre la harina y la masa, una vez que hemos colocado azúcar, grasa y todos los tipos de enzima, es un mundo distinto. El Mixolab nos permite hoy medir este mundo de forma muy precisa. Hay un modo de aprendizaje porque cada fórmula es un poco distinto y después podemos adaptarnos a ese protocolo, es decir, acercarnos, perdón, lo más posible de la realidad. Y por eso es un aparato súper bueno para trabajar con el panadero. Podemos medir la consistencia de la masa al final del amasado, pero también a cada etapa de la producción podemos observar las premezclas, las enzimas, cómo funcionan en la masa, porque es una cosa ver una enzima actuando en la harina sola, es otra cosa ver la misma enzima actuando en la masa con azúcar, con grasa, que puede aumentar su actividad o limitar su actividad. El Mixolab nos permite tener todas las informaciones. Esos son ejemplos de lo que puede pasar cuando salimos un poco del clásico, vamos a decir. Eso quiere decir también que el soporte aplicativo de nuestro equipo es súper importante y tenemos la suerte de tener ingenieros, doctores nuestros que están trabajando por KPM, pero también más del tiempo los partenarios con los cuales trabajamos localmente, les elegimos por su capacidad de aportarles el soporte, de capacitarles, de estudiar con ustedes sus deseos, lo que pueden, y de proponerles soluciones adaptadas en función de lo que queremos ver. Acuérdense que lo que puede ser un protocolo adaptado hoy, a lo mejor mañana va a ser un protocolo estándar. Los protocolos estándares que estamos usando hoy, a un momento eran protocolos experimentales. Lo que digo es que a lo mejor hoy vamos a necesitar otros protocolos, pero eso para el futuro.
no hay límites. Las conclusiones de eso son las siguientes. Y el enfoque que tenemos ha demostrado ser muy beneficioso y estamos muy orgullosos de contar con tantas empresas en el mundo de los fabricantes de ingredientes, de mejoradores, que ya nos hicieron confianza y muchas veces como usuarios tempranos, y particularmente fue el caso en el Mixolab. Es un mundo con mucho desafío que cambia rápidamente y hay que considerar las herramientas por el potencial que nos dan, no por los límites que nos están dando. Si un aparato está considerado como limitado, hay que ver si no hay forma de usarlo de forma distinta para ponerlos más eficiente. Nosotros no nos limitamos a solamente proponer aparatos estandarizados. Eso sería muy práctico, pero no corresponde a los deseos las necesidades del mercado. Y por eso no tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort, de salir de nuestros estándares para probar cosas. Y cosas que van a funcionar con uno, a lo mejor no van a funcionar tan bueno con otro, depende de sus productos, de sus especificidades. Por eso estamos proporcionando, o estamos intentando a lo mejor proporcionar soluciones adaptadas. Es lo más importante, soluciones adaptadas. ¿Por qué? Porque una solución que sirve a todo el mundo, no, porque cada uno de los panaderos es distinto, producto distinto, receta distinto, proceso distinto. Hay que adaptarse un poquito. Y eso es lo que quería decirles hoy, agradeciéndole muchísimo por su atención. Y bueno, si hay preguntas, con mucho gusto intentaré responderles. Muchas gracias por su atención. Tengo una pregunta por el momento. Ustedes saben que hay no sé cómo explicarlo, hay una caja con un punto de interrogación llamado en el mío QR, a lo mejor depende del idioma. Es ahí donde queremos las preguntas, por favor. La primera pregunta es, ¿cómo puedo ver el valor W de fuerza panadera usando el Mixolab y o el farinógrafo? Es una pregunta que tenemos muy enseguida, vamos a decir. Eh, la respuesta corta es que no es posible. Bueno, digo, si yo quiero darle una respuesta útil, la mejor respuesta que les puedo hacer, la más honesta, es que no hacen eso, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es como intentar usar un martillo para para poner un tornillo o un tornillo para colocar un clavo. Son dos herramientas distintas que no nos dan informaciones iguales. Otra vez, lo que me da el W o el alveo no me lo da todo el Mixolab. Y lo que me da el Mixolab no me lo da el alveo. Las dos cosas me permiten entender mucho. Ahora, yo sé que a veces hay personas que dicen que vamos a hacer una correlación, una predicción, no sé qué. En el caso del Farino o del Mixolab y del alveo, todo eso estamos hablando, perdón, de fuerza de arena. Vamos, y lo hacemos, sí vamos a tener una tendencia. Es que cuando tenemos un Mixolab con una resistencia más fuerte, vamos a tener un W más fuerte. Si hago una correlación así, vamos a tener un R cuadrado de 0.5, 0.6 y no vamos a tener más. Si les digo esa información de W o si les doy esa información de W, no les sirve porque no es precisa, suficientemente precisa para tomar decisiones de mezclar trigos, de poner aditivos o no sé. Es una estimación. Me dices en qué zona estoy. Es lo más que pueden hacer esas cosas. Y eso es un tema que hay que olvidarlo.
Digo, intentar tener un aparato que dice todo lo que dicen nosotros. Sí, sí, podemos tener correlaciones, pero nunca con el poder con la precisión que me ayuda a tomar decisiones que a veces son decisiones que me van a costar mucha plata. Por eso, yo digo, para darte una impresión, más o menos, para darte una información que te sirve, no es así. La segunda cosa, si el W hoy es un indicador tremendo, puede ser, a ese momento es mejor hacer el W con la herramienta que es el alveo. Ah, si no es algo que, acuérdense que el W también viene de 100 años atrás, a lo mejor un W adaptado o un alveo adaptado permite tener más informaciones. Realmente, mucho cuidado con esas predicciones. Vamos a hacer muy pronto, lo van a ver en la un libro blanco sobre eso, porque hay cosas que realmente son un poco engañosas, hay que cuidarse. El protocolo, perdón, eso es la segunda pregunta. ¿Cuál sería el protocolo sugerido para evaluar una harina con enzima? Bueno, depende del aparato. Si estamos hablando del Mixolab, nosotros siempre partimos con el Mixolab Plus, que es nuestro protocolo estándar clásico. Después depende del tipo de enzima y depende de dónde actúa la enzima. También puede depender de la temperatura óptima de la enzima. En función de lo que quiero, otra vez, en función de lo que quiero ver, podemos probar, podemos intentar una solución adaptada. Por eso no hay una respuesta así de fácil. El protocolo inicial es el Chopin Plus, que nos permite ya ver muchas cosas, pero vimos que en algunos casos una adaptación del protocolo podría ser bueno. También hay enzimas que se ven muy bien en el Mixolab, y no se ven mucho en el alveo. Y el contrario también existe. Hay algunos productos, enzimas, que se notan muy bien en el alveo y no se notan tanto en el Mixolab. ¿Por qué? Porque son dos medios, son dos medidores con principios muy distintos y otra vez que nos dan informaciones complementarias. En el equipo Mixolab, sí es. Sí, ok, sí, así que mi respuesta era. Realmente para eso, por lo del protocolo adaptado, si se pueden acercar de nuestros amigos locales que están especializados en estos productos, ellos le van a realmente dar un curso integral. Eso lo podíamos hacer en nuestra ocasión, pero era un poco demasiado para hoy. Tengo otra pregunta. ¿Cómo impacta el reposo de la harina en la calidad de la panificación? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, primero, sabemos que entre la, la producción de la harina y el momento de cómo se usa la proteína, hay un cambio enzimático en las harinas que hace que más del tiempo, o lo que se nota generalmente, está tomando fuerza la harina. Es decir, que una harina que tiene una semana, 15 días de suelo, decimos en Francia, va a tomar un poco más de fuerza. Eso depende mucho de varios parámetros. Depende del tiempo de reposo, eso sí. Depende de las condiciones de reposo. Si se reposa en norte de Francia o en los Caribe, la temperatura, la higrometría, totalmente distinta. Y la misma harina no va a envejecer de la misma forma porque lo que se está poniendo, lo que explica el aumento de fuerza son sistemas enzimáticos que se ponen en marcha y no se ponen en marcha de la misma forma a una temperatura baja con poca higrometría y en temperatura alta con alta higrometría. Es decir, que
cuando más complicadas las condiciones, más hay que cuidar, vamos a decir. Y la otra cosa también depende de la tasa de extracción. Cuando tenemos una tasa de extracción más fuerte, con más parte del germen en particular o de la cáscara, hay más enzimas en la harina. Es decir, que el cambio en el tiempo va a ser más amplio. Eh, Eso quiere decir que al final hay que medirlo. Si lo medimos, lo vamos a saber. Una harina que se pone al frío casi no mueve. Pero en función de las características, son cosas que sí se pueden medir con un Mixolab, se pueden medir con un Alveo. Sí, no hay una regla sencilla, sino que esas reglas que básicamente dependen del tiempo, de la temperatura, de la hygrometría y de la tasa de extracción. ¿Qué tipo de enzima podemos evaluar en el reofermentograma? Otra vez tengo amigos que van a poder darles toda información, pero básicamente si se fijan que el reofermentómetro tiene la capacidad de indicarles cómo se produce el gas. Es decir, que todas las enzimas que tienen una acción sobre el sistema o la cadena de producción de gas, desde la enzima, el almidón, que fuente de azúcares, como estoy proporcionando azúcares a la levadura, todo eso, todas esas enzimas que tienen una actividad en eso, se van a ver muy bien en el Mixolab, en el reofermentómetro, perdón. Segunda cosa que se ve con el reofermentómetro es la capacidad de la masa a guardar el gas. La capacidad de la masa a guardar el gas depende, en este caso, muchísimo de las características del gluten. Es decir, todas las enzimas que me permiten reforzar la red proteica les voy a ver, y todas las enzimas que me permiten romper la red proteica, les voy a ver. Sé que hay muchas enzimas y por eso el REU para mí es una de las mejores herramientas que tenemos, porque nos permite realmente ver las enzimas en condiciones de funcionamiento muy representativas, porque es la fermentación, que es la parte más larga de la fanificación muchas veces. ¿Podríamos evaluar enzimas oxidantes en el Mixolab? Sí, sí, sí. Otra vez lo repito, hay algunos que se ven muy bien en el Mixolab, hay otros que se ven mejor en un aparato con el Alveo o con el Reo. Es realmente por eso hay que preguntarles y ser un poco más específico, a tener una discusión con unos fabricantes o vendedores de ingredientes, de mejorantes, o con nosotros también, y ver exactamente de qué enzima estamos hablando. Con respecto a una harina, sí, seguimos con la, sí, 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 bueno, pienso que hay alguna medición para saber si la harina cuenta. Ok, hay harina, medición para regresar a la pregunta sobre el tiempo de suelo de la harina. Si hay una medición para saber si la harina cuenta con reposo, es fresca. A nuestro lado no. Yo sé que hay un ensayo que es la medición de la acidificación o de la acidez de la harina. Cuando más vieja, la acidez está aumentando un poquito. La verdad es que conozco muy poca gente que están haciendo este tipo de ensayo, pero al nivel teórico sí sería la mejor forma de hacerlo. Ok, hay un espectador anónimo que me pide preguntas sobre alveolab o alveopiece. Es muy específico. No es que no quiero responderle. El alveo y el alveolab y el alveopiece dan resultados muy iguales. El alveolab tiene una capacidad de adaptación muchísimo más grande. Después la pregunta es muy específica en un caso. Por favor, señor, señora, con mucho gusto voy poder en responder, pero que se ponga en contacto conmigo. Eh, Les voy a escribir aquí. Ahí les pongo mi email y me pueden enviar una noticia.
Otra pregunta, con el uso del consistógrafo, el protocolo más acorde para identificar la absorción de agua en masa, ¿cuál sería? ¿Adaptada o constante? Ah, ok. El consistógrafo es un aparato que es una adición al alveógrafo que nos permite medir la absorción de agua. Para hacerlo, vamos a ver la consistencia de la masa cuando estamos haciendo un ensayo a hidratación constante. Que hacemos un ensayo siempre con 50% de agua y durante el amasado estamos midiendo la fuerza con la cual está pegando a la pared. Cuando más fuerte la fuerza, eso quiere decir que la masa es muy dura y eso quiere decir que necesita o podría aguantar más agua. Así que el primer ensayo se hace a consistencia constante, estamos tomando ventaja de este cosa. Y después, con esa absorción que estamos determinando con ese ensayo, vamos a hacer el alveo usando esa hidratación. Para darle un ejemplo, si estamos haciendo un ensayo a hidratación constante que nos determina que la capacidad de absorción de la masa de la harina es de 58, vamos después a utilizar esos 58% para hacer el alveógrafo. Y ahí vamos a cambiar la forma del alveógrafo, de forma muy interesante. Sí, perdón, le puse mi email y me equivoqué. Gracias por la corrección. El Chopin alveolar, puedo colocar en las masas las enzimas para ver sus propiedades. Sí, todavía. Sí, sí, exactamente. Podemos colocar directamente las enzimas o les podemos poner en el agua, añadirles. Sí, sí, sí. Definitivamente el alveolab les va a permitir ver todas las enzimas que impactan la red proteica, impactan la tenacidad, la elasticidad, la extensibilidad. Enzimas que impactan la parte de almidón se van a notar mucho menos. Por eso se notan más al nivel del Mixolab. ¿De qué manera podemos saber qué sucede con una harina que está dentro de la especificación? Ya usamos un pan, es solo harina mejorante. Pero cuando se usa en una receta con harina mejorante, sal, manteca y... Ok, bueno, perdón, voy a leerlo. ¿Qué manera podemos saber qué sucede con una harina que está dentro de especificaciones reológicas? La usamos en un pan que es solo harina mejorante y sal, todo sale bien, pero cuando se usa en una receta con harina mejorante, sal, manteca y azúcar, el pan se colapsa. Eso es ¿cómo se llama? Un ejemplo de lo que está pasando. Tenemos especificaciones, pero esas especificaciones se dedican a la proteína. El alveo es proteína, el farino es proteína, el extensógrafo es básicamente proteína. En las especificaciones que tenemos hoy nos falta la parte de almidón. ¿Ok? Eso es la primera cosa. Segundo, ¿eso quiere decir qué? Quiere decir que la harina que estáis utilizando aquí funciona bien para un proceso sencillo y no funciona bien para un proceso un poco más cargado en productos. Lo que quiere decir que la harina que funciona bien para este segundo tipo de receta es una harina que debe tener unas características distintas. Eso también sería una presentación completa, pero con las herramientas que tenemos y en particular con el Mixolab, tenemos una forma de darles una carta de identificación o una huella, una definición a una harina para cada tipo de producto. Y en ese caso sería algo que podríamos hacer. Haciéndolo al contrario, vamos a ver las harinas que funcionan bien cuando se hace harina mejorante, sal, manteca y azúcar. Edificamente, la diferencia entre las dos es la manteca y el azúcar. Bueno, el azúcar está cambiando la reología de la masa, está cambiando el gluten, está cambiando la fermentación, la grasa también. Es decir, que seguramente esa receta va a necesitar una harina con unas características un poco distintas con respecto a la primera que tiene una receta, una fórmula mucho más sencilla. Es una explicación total
cada tipo de producto, de receta, necesita una harina adaptada. Y en eso esas herramientas nos ofrecen un potencial que no podemos lograr con las herramientas clásicas que tenemos dentro de nuestras especificaciones. Un ejemplo perfecto. En eso sí podemos ayudar y si se comunican con nosotros podemos ver con ustedes. En el caso de la correlación entre la absorción y el alveolar, ¿cómo se realiza el cálculo o la predicción? En este caso es bastante sencillo. Seguramente el alveolar o incluso el Mixolab les va a dar una información o un dato de hidratación. Ese dato de hidratación a lo mejor no corresponde exactamente a lo que va a usar el panadero, porque a lo mejor el panadero va a usar un poco más. Es más del tiempo es eso, usa más. Bueno, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos a analizar 4 o 5 harinas más si tenemos y vamos a analizar esas harinas con el alveo y vamos a definir la hidratación que tenemos. Las mismas harinas las vamos a dar al panadero, hace tu pan, y vamos a ver la diferencia. Si la diferencia es de 4 puntos, eso quiere decir que si yo estoy midiendo con mi alveo 58, le puedo decir al panadero son 64. Otra vez, no hay una receta mágica que les puedo dar, es todo se base en la información de lo que está bueno para ustedes. No les puedo decir lo que está bueno para ustedes, les puedo ayudar a poner números en lo que está bueno para ustedes. Tengo problemas con harina de maíz, hago panes sin gluten y en 3 días presentan consistencia gomosa y mal olor. Upa. Los conservadores solo le dan un día extra. ¿Será una contaminación del maíz o es por gran contenido de agua? Creo que guarda mucha humedad y hay algunos aditivos para mejorar la... Perdón, creo que guarda mucha humedad. Hay algunos aditivos para mejorar la corteza ya que es gruesa. Ok, eso me da la impresión, es una pregunta que es un poco fuera de mi rango de capacidades. Tengo ideas, pero otra vez pienso que es una pregunta para fabricantes de ingredientes, de enzimas. Eh, la buena noticia, eso es otro ejemplo. Harina de maíz con un alveógrafo no se puede medir, es imposible. Con el Mixolab se puede medir totalmente. Y ahí hay que ver un poco, analizar un poco las muestras, ver un poco cómo se comporta el almidón, porque también puede ser algo relacionado con el almidón, puede ser algo sí, de contaminación también, de contaminación bacterial. No sé, es un tema bien, bien interesante. Que haya aditivos para mejorar la corteza y todo eso, seguramente, seguramente. Es un tema súper interesante y nos gustaría mucho ver un poco más en detalle. No le voy a dar una respuesta ahí sencilla porque sería un poco temeroso. Hay que investigar un poco más, pero sí, podemos poner números y entender lo que está pasando aquí. Tengo una pregunta de Chile que me dice que el Mixolab se utiliza cada vez más en nuestro mercado, pero hemos encontrado diferencia en los resultados y su interpretación, principalmente en el gluten, pues en harina con mayor contenido de fuerza nos entrega índices muy bajos de 1,2 y en harinas débiles entrega valores muy altos. Tenemos colegas moridos a quienes le ocurre lo mismo. Ok. Ok, esos índices son cálculos que dependen de la forma de la curva. Eso sí, coincido, esos son cosas que a veces ocurren, pero no quiere decir que los aparatos no funcionan. Es el sistema de cálculo. No quiero entrar en unas explicaciones demasiado técnicas, pero sí, eso me acuerdo hace un par de años ya tuvimos esa pregunta. Eh, es otra vez con mucho gusto. Podríamos mirarlo. Yo vi que el amigo Carlos está con nosotros en la charla. Sí, es un tema que me gustaría investigar un poco más. Es
es solamente un tema de cálculo. Y a lo mejor cuando hicimos el perfil, no vimos este tipo de harinas, así que, bueno, podemos trabajar en eso sin ningún problema. Pero otra vez, el perfil, los índices es un cálculo. Lo que realmente importa es la curva, o lo que manda, digo, es la curva de medición real. ¿Cómo utilizo la herramienta de ley de mezcla en el Alveolab? Eh, Aquí, bueno, podría hacer una demostración, pero veo el tiempo pasando. Solamente se seleccionan dos harinas en el Alveolab y les indicamos el porcentaje al cual queremos medirlas. Otra forma de utilizarla es decirles, bueno, selecciono esas dos harinas o tres y yo quiero lograr a este números y el aparato está haciendo el cálculo solo. Si hay una duda en eso, por favor, que se pongan en contacto con su distribuidor local, con nuestro partner local. Y sí, podemos darles, incluso remoto, podemos darles una pequeña presentación, 15 minutos, y podemos enseñarles cómo hacerlo. ¿Cómo impacta el porcentaje de almidón dañado a la panificación? Otro tema en el cual podríamos hablar durante una hora. Básicamente, para hacerlo sencillo, un almidón dañado multiplica por 10 su potencial de absorción de agua. Primera cosa que vamos a ver, una absorción de agua en la panificación más alta. Y ahí decimos, wow, fantástico, está bien. El problema es que el almidón dañado no puede guardar esa agua. El agua sale del almidón durante el proceso, se la toma la proteína, sé que hasta toda está bien, pero al momento que la proteína está llena de agua, el agua empieza a salir del sistema y ahí empezamos a tener problema de pegajosidad. Es decir, que de un lado pusimos mucha agua, pero esta agua la vamos a recuperar durante el proceso porque podemos tener un problema de pegajosidad. El otro momento en el cual el almidón va a actuar, el almidón dañado es más susceptible a la degradación por las enzimas, las amilasas, que nos va a dar más azúcares, que es la comida de las levaduras para producir dióxido de carbono. Es decir, que en este caso, vamos a tener una producción de gas mucho más fuerte. Lo que puede ser bueno para el volumen del pan si la red de gluten permite guardar este gas, pero si no lo permite, ahí vamos a tener un pan de poco volumen con un color rojo, porque el azúcar que se hizo se queda en la masa y nos colora. Es muy similar a los problemas que podemos tener cuando tenemos una actividad amilásica muy fuerte con un foreign number muy bajo, por ejemplo. Impacta al final absorción, pegajosidad, volumen, color y vida útil. Eso es súper importante. ¿Qué tiempo es lo adecuado para tomar una muestra del producto a panificación? Supongo que es para usar con el Mixolab. Depende del proceso. Nosotros hicimos ensayos en Italia y sacamos de la línea porque había una licencia. Sacamos un pedazo bastante grande de masa para colocarlo y le pusimos después de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y lo hicimos. A principio no vimos diferencia y a un momento vimos que sí cambiaba. Y eso nos dijo que teníamos más de 10 minutos para hacer el camino, así que era tranquilo. Una vez que eso está definido, que no hay apuro o que hay apuro, pero si no hay, si son 10 minutos, después hay que fijarse un tiempo. Decirse, bueno, lo voy a hacer tranquilo, pero siempre lo voy a hacer de la misma forma porque no, en particularmente no voy a sobrepasarme de,
por ejemplo, 8 minutos en este caso. Espero que era la respuesta a la pregunta. Con respecto al uso del Mixolab, ¿cuál es la interpretación de los datos? ¿Cómo relacionarlo con los parámetros de alveograma? ¿Y cuáles son los principales en revisar para un panetón? Ok. Si yo hubiera tenido $1 cada vez que me preguntares cuáles son los valores para un panetón o un pan, yo me estaría súper rico. Y ya sé que personas a veces les dan este tipo de información. Yo no lo voy a hacer. Le digo por qué. Su panetón, yo no tengo la menor idea de cómo lo están haciendo. Yo no tengo la menor idea de cuál es su proceso, cuál es su receta. Y si yo no sé eso, yo no puedo arriesgarme a decir, necesita una harina de este tipo o con esas características. Eso es la mala noticia. La buena noticia es que si usted está sacando muestras de harinas que les permite tener su panetón perfecto, analizando esas harinas y particularmente con el Mixolab, les puedo decir, bueno, la harina que está buena tiene esas especificaciones que van a ser las tuyas, que a lo mejor por un productor de panetón a 200 kilómetros de aquí va a ser distinto porque es otro material, otra receta, etcétera. Otra vez, no les puedo decir lo que está bueno para ustedes, pero les puedo ayudar a poner números en eso. Nosotros podemos. La otra pregunta que era la interpretación de los datos para relacionarlos con los parámetros de alveograma. Otra vez, repito, un Mixolab es un Mixolab, un alveograma es un alveograma. Un automóvil es un automóvil, una motocicleta es una motocicleta. La motocicleta tiene sus ventajas. Si quiero ir rápido, cuando hay mucho tráfico, la motocicleta es perfecta. El automóvil está bueno cuando quiero llegar mi familia a la playa. Hay que ver las herramientas de laboratorio de la misma forma. Hay momentos en los cuales es mejor usar un alveógrafo, hay momentos en los cuales es mejor usar un mixógrafo. Nuestro trabajo a nosotros es identificar con ustedes cuál es la mejor herramienta en función de lo que desean. Le digo, si aquí para darle la respuesta, si quieres tener con el Mixolab los datos del alveógrafo, yo digo que si usted necesita datos de alveógrafo, usa un alveógrafo, no usa el Mixolab. Porque intentando tener resultados de alveógrafo a partir del Mixolab no les va a funcionar bien, nunca. Repito, idea de dónde estamos vamos a tener. Pero algo preciso que les permite decidir comprar, no comprar una harina, añadir, no añadir este tipo de enzima, con ese tipo de interpretaciones de datos no funciona, ni para compararse con otro aparato. No va a funcionar de forma suficiente precisa. La mejor ayuda que le puedo decir es que eviten de hacer eso. Si necesitan un alveo, que hagan un alveo. Si hay más daño de almidones en las compresiones ayuda o mejora, supongo, ayuda, ahí está. Sí, 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 si hay más daño de almidón en las compresiones. Sí, 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 claro, si hay más almidón, más hidratación. El tiempo de reposo de las harinas duras está directamente relacionado con su estabilidad farinográfica. A mayor tiempo la harina tiene como sea una mejor estabilidad debido que mejora. Sí, es lo que decía. Eso se nota con la estabilidad farinográfica, se va a ver igual con el alveógrafo, se va a ver igual con el Mixolab. Es decir, que durante el tiempo de reposo está tomando fuerza la harina. Se puede ver con varias herramientas, definitivamente. Hay un tiempo máximo de reposo recomendado para su uso en panetón. Para las harinas, no, a ver, aquí no sé, no sé. No tengo suficiente experiencia en eso para darles un número. Deseo hacer evaluación de mejoradores en Mixolab. ¿Podré hacerlo con el análisis estándar? Sí, empezamos con el análisis estándar, siempre y vemos lo que pasa. En función de lo que vemos, a lo mejor podemos tomar la decisión de cambiar
tiempo, velocidades, etcétera. Siempre la forma con la cual trabajamos, observamos lo que está pasando y en función de lo que estamos observando, actuamos. Si empezamos teorizando desde el principio, es donde nos podemos equivocar. Primero medimos, después vemos. Es menos aproximaciones y más medida. La absorción que nos da el consistógrafo se podría decir que es la misma que nos da el Mixolab. No es exactamente la misma. La del Mixolab es un poco más alta que la del consistógrafo. ¿Por qué? Porque usamos la del consistógrafo para hacer el alveógrafo. Si ponemos demasiado agua para hacer el alveógrafo, la masa se pone más complicada, más pegajosa, más complicada y eso impacta la repetibilidad. Es decir, que hemos logrado una consistencia un poco más dura en el consistógrafo para poder usarla en el alveógrafo. En el Mixolab, la consistencia que estamos logrando, que es de 1.1 Newton metro, corresponde a 500 unidades Brabender en el farinógrafo. Es la misma consistencia y es un poco más floja. Por eso, la absorción del Mixolab es siempre un poco más alta que la absorción del consistógrafo. Pero si hacen una correlación entre las dos, está muy buena, o sea, es la misma idea. Otra pregunta, ¿es posible hacer análisis similar al alveograph con el Mixolab a punto de obtener? No, todavía no. Si utilizamos el protocolo Wixo. Bueno, el protocolo Wixo es un ejemplo de lo que hicimos, pero el protocolo Wixo es para acercarse de unos datos al biógrafo usando el trigo. La idea es tener una idea de lo que podría ser un alveógrafo, más o menos acortando el tiempo. Cuando se hace un alveógrafo a partir del trigo, hay que preparar el trigo, hacer la molienda. El trigo es el que son 24 horas antes de poder hacer el alveógrafo. Algunos clientes nos pidieron un método rápido que nos permitía ver un poco en dónde estamos. Eso es el protocolo Wixo. Dice que sí, con el protocolo Wixo, a partir de trigo, repito, podemos tener una evaluación de WPL, pero eso nos permite saber dónde estamos. No tiene, y repito, no tiene la precisión suficiente como para tomar decisiones definitivas. Digo, eso se usó primero en Turquía. La idea es esa. Si hago el Wixo con un trigo, yo sé si el trigo está en la zona de fuerza, de calidad, de lo que necesito, o si está totalmente afuera. Si está totalmente afuera, no lo considero. Si está en la zona que me interesa, lo voy a considerar, pero no lo voy a comprar en base de eso. Eso quiere decir que ese trigo vale la pena darle el proceso completo para saber exactamente sus datos aleográficos. ¿Eh? Hay que cuidar mucho con los cortocircuitos porque a veces querer hacer las cosas demasiado rápido, perdemos información. Ya teniendo un Mixolab, perdón, ¿con quién nos podemos comunicar para poder desarrollar métodos adaptados a necesidades puntuales de la empresa? Bueno, con la persona que les vendió el Mixolab, los mismos, la misma empresa local, ellos seguramente les pueden ayudar y si necesitan, tienen el apoyo del equipo Chopin desde Francia o otros lugares. Estamos aquí para ayudarles, pero el primer contacto son los distribuidores y amigos locales. ¿Nos podría programar otra capacitación sobre el antiguo y el nuevo Mixolab en aplicaciones y resultados, por favor? Sí, con mucho gusto. Diana, sí, bueno, nos ponemos en contacto con su distribuidor local y podemos hacer eso. Hemos visto enzimas y me pregunto, ¿podemos incluir otros ingredientes como kefir que modifica pH en todos los equipos? Bueno, no sé, el kefir me sueña. En el Mixolab te voy a decir seguramente sí, porque el Mixolab todo. En el alveo hay que ver, pero sí podría ser. En el reo seguramente se puede hacer. Si es un ingrediente
que se suma a una masa y que seguimos con una masa, sí, 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 seguramente lo podemos. Y como vamos a modificar el pH, a lo mejor vamos a modificar también la proteína y vamos a hacer. Interesante, yo no conozco nada de estudios sobre eso, pero muy interesados en eso. La granulometría de la harina integral puede afectar la lectura de la amasadora del alveo o mixo. Sí, bueno, la granulometría sí tiene su impacto, definitivamente, definitivamente, porque granulometría también quiere decir almidonado distinto. Y sí, eso impacta la lectura. Lo que es bueno, porque la misma harina con distinta granulometría no es exactamente igual. Y eso se va a medir bien con el mixo. El mixo, el protocolo estándar ya está comprobado en todos los tipos de harinas, incluso integrales. Y el protocolo con harinas integrales que hemos desarrollado en el Alveo nos permite hacer el ensayo sobre todos los tipos de harinas integrales sin importar de la granulometría. Y forzosamente sí vemos diferencia. Aquí, ¿cuánto representativo es la absorción de agua informada por el Mixolab? En práctica, noto que la absorción de agua del mixo es distinta de la que se nota con el farinógrafo, que es más similar cuando se ven. No, en eso, bueno, esa la voy a leer más tranquilamente. ¿Cuánto representativo es la absorción de agua informada por el Mixolab? En práctica, noto que la absorción de agua en mixo es distinta de la que se nota con el farinógrafo, que es más similar al que se ve en la panificación. Considerando esto, es seguro utilizar Mixolab para determinación de rendimiento o absorción de agua de la harina. Yo digo sí porque no coincido para nada en la primera observación, que es que la información del Mixolab no es distinta de la del farinógrafo. Y no digo que no puede ser en algunos casos locales, pero les puedo comunicar un montón de ejemplos donde nos confirma totalmente, incluso con el circuito del BPA, que es un circuito de intercomparación mundial ahora, donde el Mixolab y el Farino participan al mismo circuito. Y no se puede notar diferencia entre los usuarios de Mixolab y los usuarios de Farinograph. Y aún menor al nivel de la absorción. Lo que quiere decir que si hay una diferencia entre su aparato, el Mixolab, y un farinógrafo aquí, puede ser o que el Mixolab está descalibrado o que el farino está descalibrado. Eso sí puede ocurrir. Son herramientas que necesitan mantenimiento. Ofrecemos harinas de referencia, todo el necesario para asegurarse que siempre está funcionando. Pero, disculpe. Pero sí, eso, el Mixolab y el farinógrafo al nivel de la absorción de agua igual. Lo que quiere decir que si hay una relación con la absorción del panadero, no hay ningún riesgo de usar el Mixolab para identificarla o para darle información al panadero. Eso hay que verlo otra vez con el representante local, porque lo que, lo que observan entre el mixo y el farino no es normal. En KPM dan asesoría o cursos para el uso de esos equipos, sobre todo en Mixolab, cómo poderlo sacar el provecho. Sí, hacemos cursos, capacitaciones. También tenemos, lo siento, todavía es en inglés, estamos trabajando en eso, pero tenemos una herramienta que se llama la KPM Academia, que es un curso completo, y tenemos un curso de Mixolab, un curso de Alveolab, un curso de SDMatic accesible para clientes, hay que pedirle. Pero sí, para nosotros la capacitación es súper importante, así que a cualquier momento, si tengan duda, podríamos ayudarles con mucho gusto. ¿Qué pasa con el porcentaje de almidón dañado? ¿Cuál sería un valor óptimo en la panificación? No sé, yo todavía no sé. Depende de la panificación, depende del tipo de panificación, depende del proceso.
depende de muchas cosas. Tenemos unos cuadros donde sabemos que si estamos haciendo un pan de molde, se puede lograr a un nivel de daño más fuerte que si estamos haciendo una galletita. Otra vez, zonas donde estamos bien, sí sabemos precisamente eso depende de cada depende de su tipo de amasado. Si tenemos un amasado intensivo comparado a un amasado lento, eso también depende de su tiempo de fermentación, depende del tiempo de fermentación. Hay tantas variables que impactan que yo no puedo seriamente decirles eso es el valor que necesitan. Yo tengo ideas de valores en función de productos, pero sin más informaciones no puedo darle una respuesta seria. ¿Hay alguna manera de identificar o analizar la diferencia entre cantidad y calidad de proteína presente en nuestra muestra? Sí, eso sí, la calidad se mide con el infrarrojo y de forma tremenda, muy precisa. Y yo voy a saber que tengo 13.5. Después puedo hacer un alveo para ver la calidad. Es lo más rápido y puede ser para mí la mejor elección. Y ahí vamos a ver que dos trigos con 13.5 de proteína pueden darnos alveógrafos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque cantidad no es proteína. Y de eso tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos un par más. Estamos casi al final de la Gracias por todas esas preguntas. Realmente es un placer. Actualmente hemos identificado diferencias entre la absorción de agua reportada por el equipo y la absorción observada durante las pruebas de panificación. Bueno, otra vez sí hay que ver un poco más específicamente. eh, Hay dos cosas. La absorción medida por el Mixolab, por el equipo, esa podemos ver si está conforme. Y eso lo vamos a hacer con harinas de calibración, con harinas de estigas. Vamos a ver si el aparato nos está dando la buena indicación que estamos buscando. Una vez que estamos conforme con eso, estamos cierto que el aparato está funcionando bien, ahí viene la panificación. ¿Cuál de la variación del panadero? Ya sé que siempre me dicen, "Ah, eso es súper, súper preciso, pero os aseguro que este panadero, si le estoy dando 10 veces la misma harina sin decirle nada durante 4 o 5 días, me va a sacar exactamente la misma hidratación cada vez. No, seguramente va a tener una variación, es normal. Por eso, hay que poner números en este tipo de cosas y ver cómo podemos mejorar. Pero sí, hay un aparato que tiene su variación, hay un panadero que tiene su variación. Hay que ver si van en la misma zona. Pero son cosas que sí podemos trabajar si tenemos datos. La última por el día, en Colombia, para producir harinas integrales, mezclamos harinas de panificación con 15-20% de salvado y ácido ascórbico. Entiendo que en otros países muelen el trigo entero con molinos de piedra hasta llegar a la granulometría deseada. Varía el cóctel enzimático. Sí, cierto. Perdón, varía el cóctel enzimático para mejorar esas harinas. Esos son procesos. Hay unas reglas que se están poniendo en marcha a nivel de la ICC, de la ACC, para definir lo que es una harina integral, porque eso sí, es verdad, harina integral, cada uno hace un poco lo suyo. Por eso tenemos el alveo para dar un poco de información, o el Mixolab para dar un poco de información sobre la caída. Hay varias formas de hacer harinas integrales. Algunos están moliendo el trigo en un molino clásico, bueno, un molino de rodillos, ¿eh? No forzosamente un molino de piedra. Hay la producción sobre piedra, hay una producción de harinas integrales sobre el nivel de los rodillos. Hay, como lo dicen aquí, mezclamos la harina con el salvado, que todo está bueno, todo está bueno. Lo cierto es que en función de eso nos va a impactar la granulometría, para decirlo únicamente eso, nos va a impactar la granulometría y eso quiere decir que sí les voy,
la granulometría impacta el almidón dañado. Y si tengo tres harinas que tienes granulometría distinta, almidón dañado distinto y que les hago y le hago un tratamiento con la misma amilasa, voy a tener tres resultados distintos. Es decir, que yo voy a tener que adaptar la amilasa, actividad, tipo de amilasa en función de la harina integral que tengo enfrente de mí. Y eso es solamente para mencionar harinas integrales, pero también, todavía hay más. Todavía eso también puede impactar la proteína. Hay muchas, así que sí, la respuesta corta es en función, es siempre la misma idea, que sea una harina integral o no, la calidad de la harina está mandando, está pidiendo distintos cócteles enzimáticos, ¿ah? ¿Cierto? Es el conocimiento de los dos que importa y herramientas que nos permiten saber exactamente la calidad más larga posible de harina que sea blanca o integral, eso nos permite adaptar mejor los cócteles enzimáticos. Tenemos más. Usando enzimas puedo mejorar el almidón dañado. Usando enzimas puedo mejorar el almidón dañado, el efecto que este tiene en mi harina. No, en mi harina, perdón. No, eso es no. El almidón dañado es una cosa fantástica. Antes de la molienda no existe, porque en el grano no hay almidón dañado. Después de la molienda no se puede corregir, porque es un almidón dañado. No, no hay nada que lo puede reparar. No, está dañado. Eh, Eso es la responsabilidad del molinero. Y el molinero tiene forma de ajustar el almidón dañado mezclando distintas fuentes o selección. Bueno, hay muchas, pero una vez que está hecho, está hecho. Si tengo demasiado, lo único que podemos hacer, o una de las técnicas que podemos hacer, es añadir más gluten, pero eso puede ser costoso. ¿Eh? Si tengo demasiado almidón dañado, voy a cuidar dos veces más a la cantidad de amilasa, porque si tengo más almidón dañado con una misma dosis de amilasa, yo voy a provocar más producción de gas, lo que puede ser positivo a veces, pero también negativo a otras veces. Por eso la clave es el saber lo que puedo medir, lo puedo mejorar. Hoy en día, en muchas de las especificaciones ni aparece el almidón dañado. Es decir, nadie sabe. O sea, cosas pasan, pero no sabemos por qué. El almidón dañado es tan importante como la proteína. Miren el tiempo y los esfuerzos que hacemos para medir cenizas, que son 0,5 de una harina blanca. Y vamos a enfocar mucho en eso, pero no vamos a preguntarnos sobre la calidad del almidón, en particular el daño del almidón. El almidón representa 70% de las harinas que estamos usando. Es la parte funcional la más grande de las harinas. Yo pienso que hay que cuidar más en esa zona y empezando por medir lo que estamos haciendo. ¿Qué granulometría debería tener la harina de trigo integral para poder analizarla en el Mixolab? Todos tipos, gruesas, finas, todo entra, todo cabe en el Mixolab y el Mixolab no pide para hacer una granulometría especial. Todo entra, todo se mide, lo que es bueno, porque queremos analizar las harinas como están, no analizar una fracción solamente que es un bias más. No, no, todo entra en el Mixolab y es algo de los beneficios. Y ahí llegué, eso era la última, sí. Y en el caso del Mixolab, del alveolar, perdón, en el caso del alveolar, igual hicimos un punto de tener un protocolo que nos permite analizar todos tipos de harinas integrales sin importar saber. Forzosamente las más gruesas van a tener una tenacidad más fuerte, una extensividad más limitada. Y al contrario, las más finas van a tener mucho más extensividad. Pero eso es lo que queremos ver, porque eso es lo que va a pasar en el pan. Vamos a tener una masa más tenaz, pero no vamos a tener la extensividad. ¿Por qué? Porque los pedazos más gruesos
y van a romper la red proteica. Eso sí, eso fue seguramente una de las partes más difíciles y hubiera sido mucho más fácil para nosotros decir, vamos a tamizar entre 100 y 150 micrones, no sé, pero nos dimos que no representa la calidad de la harina realmente. Así que en el alveo, igual. Este, bueno, con eso les voy a agradecer muchísimo por el tiempo, la paciencia, porque ya nos hemos sobrepasado alegremente, pero ha sido un placer para mí conversar con ustedes y otra vez si necesitan más informaciones, yo vi que Lorenzo ya les pudo mucha información y muchas gracias otra vez a todos. No sé si Lorenzo quieres decir algo para concluir, pero ahí estamos. Sí, nada más una palabra de conclusión. Primero, muchas gracias, Arno, por este extensivo webinario y muchas preguntas y respuestas. Y gracias a ustedes, los participantes, por ser muy proactivos. Tratamos de coordinar, porque yo sé que hay muchas preguntas post-webinario entre Arnaud, yo y nuestro representante en México para evitar cualquier pérdida de información. Entonces, agrupamos las preguntas y les contestaremos para dar buen seguimiento. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias Arnaud y Andy por la organización. Gracias a todos.